Muy bien, mis amados hermanos, un privilegio y una bendición encontrarnos en este día del Señor para abrir juntos la palabra de nuestro pastor, Cristo Jesús. Vamos a abrir la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 5. Así que, hermanos, por favor, les invito a abran sus Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta el versículo 17. Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta el versículo 17. Vamos a leer estos versículos en los cuales, hermanos, va a estar la meditación de esta mañana. Así que, hermanos, voy a darles un poco de tiempo para que puedan abrir sus Biblias. Todos, hermanos, busquen, porque es importante, hermanos, todos tener la Biblia en la mano y abrir en Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta el versículo 17. Sí, muy bien, quiero verificar, hermanos, que ya todos estamos en Romanos. Amén, hermanos, todos estamos en Romanos. Muy bien. Hermanos míos, atentos, escuchemos la palabra del Señor. Así dice el Señor a su pueblo en esta mañana. Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Oremos al Señor y pidamos su sabiduría. Padre, acabamos de leer tu gloriosa palabra. Tu palabra, Señor, nos muestra la realidad en la que está sumida toda la humanidad desde Génesis capítulo 3. Desde la desobediencia de Adán y Eva, cómo este acto de pecado, de desobediencia, ha repercutido, Señor, en toda la humanidad, desde el núcleo mismo de nuestra existencia. Padre, ayúdanos a comprender este mensaje para poder, Señor, comprender en toda su grandeza el evangelio de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Haz que estemos atentos a tu palabra, Señor, durante estos minutos. Guíanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces quiero sus ojos, su mirada bien puesta, hermanos, en lo que el Señor nos dice en este pasaje que acabamos de leer. Y vamos a meditar, según lo que tenemos en nuestro boletín, hermanos, hasta el versículo 17, pero me doy cuenta, hermanos, que hay bastante información aquí, y el título de nuestra prédica es el siguiente: Muerte en Adán, vida en Cristo. Ese es el título, hermanos. Muerte en Adán, vida en Cristo. Y tenemos dos enseñanzas. En primer lugar, la muerte, hermanos, de toda la humanidad a consecuencia del pacto de obras quebrantado. Esa es la primera enseñanza. La muerte para la humanidad a consecuencia del pacto de obras quebrantado. Versículo 12 al versículo 14 nos va a decir esto. Y en segundo lugar, hermanos, la vida. El triunfo de la vida, el triunfo, hermanos, de la gracia de Cristo Jesús.
hay vida, hermanos. Si en Adán hay muerte para la humanidad, pues en Cristo, hermanos, hay esperanza y hay vida por su sangre. De Romanos capítulo 5, verso 15 hasta el 17. Pero en esta mañana, hermanos, solo quiero reflexionar con ustedes en el primer punto, la primera enseñanza. La muerte existe, hermanos, porque hay un pacto que ha sido quebrantado, ha sido violentado. Y la historia, hermanos, hemos visto algo de esto. En la primera prédica, el domingo pasado, habíamos visto Génesis capítulo 2, cómo Dios se relacionaba con Adán y con Eva. Y esa relación, hermanos, estaba dentro del marco conocido como el pacto de obras. Dios soberanamente, hermanos, condescendió. Dios soberanamente se acercó a Adán y a Eva como un padre amoroso, como el rey del universo, estableciendo un pacto con él. Es verdad, habíamos dicho también que en Génesis 2 no encontramos la palabra pacto, pero encontramos todos los elementos que tiene un pacto. En el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 7, hermanos míos, allí claramente el profeta habla señalando que efectivamente existía un pacto en la relación entre Dios y Adán. Y ese pacto, hermanos, ese pacto no solamente era con Dios y Adán y Eva, ese pacto, hermanos, también incluía a la familia de Adán. Y la familia de Adán, hermanos, no solamente es Caín y Abel y sus demás hijos. La familia de Adán, al final de cuentas, somos todos los seres humanos. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 17, de una sola sangre, hermanos, Dios hizo toda la humanidad. Todos nosotros somos la familia de Adán y Eva. Entonces en Oseas 6:7 dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Hermanos míos, y la desobediencia de Adán, sí, hermanos, trae consecuencias. Y no son consecuencias leves, sino son consecuencias graves, consecuencias terribles a toda la humanidad. Hermanos, ¿por qué es que el ser humano no se puede salvar a sí mismo? ¿Cuál es la razón, hermanos, por la que nosotros como humanos no podemos llegar al cielo por nuestros propios méritos, por nuestras propias acciones? ¿Por qué no podemos los seres humanos salvarnos? Hay muchas personas que piensan, tienen este criterio. Bueno, no soy un ser humano perfecto, a veces hago cosas malas, digo cosas malas, pero para compensar y para ponerme a derecho con Dios, voy a empezar a hacer cosas buenas. Voy a reivindicarme, voy a hacer obras de bien y yo creo que Dios va a evaluar mis obras y al final Dios me va a perdonar de mis pecados. Voy a compensar todo lo malo que yo hice, voy a compensar con cosas buenas y así voy a estar a cuentas con Dios y así Dios me va a salvar porque, me lo merezco, porque la he luchado, me he esforzado. ¿Por qué no es así la realidad, hermanos? ¿Por qué el hombre por sus propios méritos no puede salvarse a Dios? Recuerden, hermanos, que la Biblia dice que somos salvos por gracia. Sí, somos salvos por gracia únicamente, por medio de la fe, hermanos. Eso ustedes lo recordarán, está en Efesios, ¿no? Capítulo 2, versículo 8, versículo 9, claramente lo dice. Pero ¿por qué, hermanos, el hombre no puede salvarse a sí mismo? Y la respuesta, hermanos, la encontramos aquí en Romanos. La respuesta, hermanos, la encontramos aquí. Y quiero que en estos minutos veamos esto. El apóstol Pablo va a responder, hermanos, a esa inquietud. ¿Por qué el hombre no puede ser salvo por sus obras? ¿Por qué el hombre, para ser salvo, hermanos, y ser declarado inocente delante de Dios, tenemos forzosamente, la única esperanza es Cristo Jesús? Por fe en Cristo Jesús, nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Y Pablo va a explicar aquí, hermanos. Entonces, tenemos aquí nuestro mensaje, la muerte de la humanidad por el pacto que ha sido quebrantado. Vayamos a Romanos 5:12. En primer lugar, número 1, el apóstol Pablo va a demostrar el problema. Número 1, el apóstol Pablo va a exponer, hermanos, la condición del hombre, el problema del hombre, la situación pecaminosa de la raza humana. Pablo va a exponer en el versículo 12. Pablo dice, por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos, lo repito. Así la muerte pasó a todos. Lo vuelvo a repetir. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El problema, hermanos, aquí es más generalizado de lo que nosotros habíamos pensado. ¿Por qué el ser humano comete pecado, hermanos? Y la respuesta es sencilla. Cometemos pecado porque esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra condición. Cometemos pecado porque somos pecadores. No al revés. Algunas personas pueden creer equivocadamente. Somos pecadores porque hacemos pecado, ¿no? Y no es así, hermanos. Nosotros ya por naturaleza somos pecadores. Y eso se refleja en nuestra vida, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia dice aquí en Romanos 5:12 que por la desobediencia de un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Y alguien podría decir, un momento, pastor, me parece injusto eso. Si un hombre pecó, si Adán desobedeció a Dios, es culpa de Adán. ¿Por qué yo tengo que ser responsabilizado por lo que hizo otra persona? Es más, pastor Abel, yo ni siquiera estaba en ese momento, yo ni había nacido, yo recién nací en estas épocas. Pero por la culpa de Adán no puedo yo ser responsabilizado. No acepto eso, pastor. Que Adán me haya dado un mal ejemplo, bueno, eso sí es cierto, ¿no? Allá nos ha dado un ejemplo malo y claro, los humanos seguimos el mal ejemplo. Deberíamos de seguir buenos ejemplos, pero seguimos malos ejemplos. Pero, ¿por qué yo tengo que pagar por platos rotos de personas ajenas? Tal vez ese podría ser el criterio o la objeción que podamos presentar. Pero ¿saben una cosa, hermanos? La realidad de la palabra del Señor nos dice que cuando Adán pecó, hermanos, Adán no solo pecó a título personal. Adán pecó como representante de toda la humanidad. En otras palabras, hermanos, cuando Dios hizo un pacto de obras con Adán, ese pacto, hermanos, no solamente le incluía a Adán, incluía a toda su familia y a toda su descendencia. Vamos a usar el sentido común y algunos ejemplos para poder asimilar y comprender esto. Hermanos míos, les ruego, comprender esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque debe quedar bien claro, debe quedar demostrado que toda la raza humana tenemos responsabilidad para con Dios, que todos le hemos fallado a Dios. Y si no entendemos, hermanos, el pecado de Adán y Eva, y cómo esto nos afecta a nosotros. Si no entendemos esto, hermanos, vamos a vivir en la vida pensando de que entre Dios y nosotros no pasa nada y que Dios no nos quiere y que Dios, bueno, nos va a favorecer y que nosotros podemos mejorar nuestra vida por nuestros esfuerzos. El asunto es más grave, hermanos. El asunto es más grave y vamos a explicar esto. Entonces, yo les decía, cuando Dios hizo el pacto de obras con Adán, no lo hizo solo a título personal. Ese pacto, hermanos, englobaba a toda su familia. Ejemplo de esto tenemos en la Biblia de sobra, hermanos. Cuando Dios hace un pacto, siempre, hermanos, en ese pacto Dios llega no solamente al titular que es el padre de familia. Ese pacto, hermanos, incluye a la esposa, incluye a todos sus hijos. Ejemplo de esto, hermanos, en Génesis capítulo 17, versículo 7, por ejemplo, hermanos. Pueden tomar nota en sus Biblias, en sus cuadernos, en el boletín que tienen en la mano. Génesis capítulo 17, versículo 7 dice la palabra del Señor. Para explicarles que cuando Dios hace un pacto, hermanos, no es un pacto individual, es un pacto siempre familiar. Génesis 17, 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Vuelvo a repetir la primera línea. Génesis 17, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. Noten, hermanos, que allí tenemos en el Antiguo Testamento el pacto que Dios hace con Abraham. No es solo con Abraham, es con su descendencia.
Y cuando el apóstol Pedro, hermanos, en el día de Pentecostés predicó el Evangelio, en Hechos capítulo 2, verso 39, va a decir lo mismo, hermanos. Hechos 2, 39. Tomen nota, hermanos, en sus boletines. Dice la bendita palabra del Señor así, Hechos 2, 39. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Repito, porque para vosotros es la promesa, hablando de la promesa del pacto. Porque para ustedes es la promesa, dice Pedro. Porque para vosotros es la promesa. Amén, hermanos, ¿verdad? Qué bueno, para nosotros es la promesa. Dice, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos míos, fíjense, cada vez que encontremos un pacto en la Biblia, ya sea un pacto con Noé, por ejemplo, el pacto con Abraham, el pacto con el rey David, cada vez que encontremos el concepto de pacto, hermanos, siempre es un pacto no individual, hermanos míos, es un pacto familiar. Por lo tanto, hermanos, si Dios hizo un pacto con Adán, era un pacto con Adán y su descendencia. Y si Adán era nuestra cabeza representativa, Adán, hermanos, en cierto sentido, era nuestra cabeza representativa. Esto es importante comprender para poder asimilar cómo es que Cristo, hermanos, es la cabeza de la iglesia. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es nuestro representante ante el trono celestial. De esa misma manera, la Biblia nos enseña que Adán es la cabeza de la humanidad. Y si Adán, hermanos, le declaró la guerra a Dios, si Adán, hermanos, quebrantó el pacto, el acuerdo de amor que Dios había establecido, hermanos, díganme, ¿afecta o no afecta eso a toda la familia? Algunos ejemplos que puedo yo mostrar, hermanos, de sentido común y de la vida real, como padres, nosotros como padres, todo lo que nosotros como padres hagamos, ¿afecta o no afecta a nuestros hijos? ¿Afecta o no afecta a la familia? Por supuesto, hermanos, y muchas de las cosas, consecuencias a veces negativas en nuestra familia, por los cuales nuestros hijos a veces sufren, nuestros hijos ni sabían, no tienen, como quien dice coloquialmente, no tienen ni siquiera vela en ese entierro, pero ya se ven afectados por las decisiones malas que como padres hemos nosotros tomado. Afecta a nuestra familia. Un mal gobernante, hermanos, o un buen gobernante, sea cual sea el caso. Las decisiones de la autoridad, hermanos, en un gobierno, ¿afecta o no afecta al pueblo? Por supuesto que afecta al pueblo. El día de ayer o anteayer, creo, hermanos, Nicolás Maduro allá en Venezuela estaba tomando posesión al gobierno, ¿no? Nosotros sabemos, para nadie es un secreto, hermanos, la situación en la que Venezuela se encuentra. Pero las decisiones, hermanos, del gobierno, ¿afecta o no afecta a todo un pueblo, a toda una nación? Afecta, hermanos. Y de eso, ¿cuántos venezolanos tendrán la culpa? ¿Tendrán la culpa de eso? No, pero les afecta, ¿no? Otra ilustración que puedo mostrarles también a ustedes, mis amados hermanos. Por ejemplo, tenemos en la Biblia, en 1 de Samuel, capítulo 17, para poder entender, tomen nota. 1 de Samuel 17 nos habla la historia del enfrentamiento entre el pueblo filisteo y el pueblo de Israel. Estaban en guerra, el pueblo de los filisteos y los israelitas. Y para resolver ese conflicto bélico, a los filisteos se les ocurrió una idea, que era común en esa época: escoger a un solo guerrero para que los represente a los filisteos y se enfrente a un solo guerrero de los israelitas. Ellos dijeron, para no gastar tiempo en armamentos y en luchas, hagamos una cosa. Nosotros los filisteos escogeremos a un guerrero, ustedes israelitas escojan a su guerrero y que los dos se enfrenten. Y si nuestro guerrero filisteo gana, nosotros ganamos la guerra y ustedes son nuestros esclavos. Y si el guerrero israelita gana, entonces nosotros somos los esclavos, ustedes son los vencedores. ¿Y a quién escogieron los filisteos para esa guerra, hermanos? Para ese enfrentamiento cuerpo a cuerpo, hermanos. ¿A quién escogieron los filisteos? A Goliat. Goliat de Gad, un tremendo hombre, casi 3 metros de altura, hermanos. El representante.
la cabeza, digamos así, de los filisteos. Sale a enfrentarse. ¿Y a quién escogieron los israelitas, hermanos? ¿Había algún soldado lo suficientemente capaz de enfrentarse a Goliat en ese momento? ¿Algún soldado, hermano, estaba dispuesto a ir a la guerra? Ninguno. Todos tenían miedo, hermanos. Miraban y me imagino los pobres soldados, les temblaban las rodillas, se pasaban la saliva de puro miedo, hermanos. Pobres soldados. Pobre Saúl, el rey Saúl estaba estresado. Pero, hermanos, nosotros sabemos que Dios mandó a un muchachito, a un joven. ¿Cómo se llamaba este muchacho, hermanos? Que ni siquiera era soldado, no era ni militar, hermanos. ¿Quién era este hombre? David. David representó ¿a quién? Al pueblo de Israel. Sabemos el final de la batalla. Dios entregó la vida de este hombre perverso, Goliat, en las manos de David. David, con el poder de Dios, derribó al gigante y se acabó la guerra, hermanos. ¿Sí? Este es el concepto de representatividad, hermanos. ¿Quién es nuestro representante como iglesia de Dios? ¿Quién nos representa a todo el pueblo, hermanos? En el día del juicio final, ¿quién va a ser nuestro representante, nuestro abogado? Cristo Jesús, cabeza de la iglesia. Entonces, hermanos, para entender esto, ¿por qué, hermanos, el pecado de Adán nos perjudica a nosotros? Yo creo que con estos ejemplos queda claro, hermanos. Pero quiero poner algunos otros ejemplos también para que quede esto bien puesto en nuestro corazón, hermanos. Aún incluso la ciencia médica y la genética sirve como una ilustración para esto. Por ejemplo, hermanos, ustedes habrán visto de personas que de pronto van al hospital con alguna dolencia y algún malestar, se hacen un chequeo general y el médico dice, ¿sabe qué, señor, señora? Usted tiene cáncer. Pero doctor, pero si yo me cuido, yo como saludable, yo hago mis ejercicios, ¿por qué me dicen que tengo cáncer? ¿O por qué tengo tumor? ¿O por qué tengo diabetes? Si yo ni azúcar tomo. ¿Qué dice el médico? Bueno, lo que pasa es que esta es una enfermedad hereditaria. O sea, tú no has hecho nada para tener esa enfermedad. Seguramente tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos han tenido esa enfermedad y bueno, te tocó a ti, pues así es. ¿Se dan cuenta, hermanos? Aún incluso la ciencia genética y todo esto nos demuestra que hay cosas en los que están involucrados nuestros antepasados, que eso, hermanos, nos alcanza también a nosotros. O hablemos de este otro ejemplo, hermanos, usando, por ejemplo, el tema de la psicología, ¿no? Si hay una familia donde hay padres que se han divorciado, vamos a hablar, por ejemplo, de esto. Hay una familia donde los padres son separados y divorciados. Díganme, hermanos, si esto afectará o no afectará a los hijos. Por supuesto, hermanos. Y la separación de los padres, si hay un padre que abandona la casa, la deserción de este padre, sí va a afectar, hermanos, a los chicos, sí va a afectar a los hijos, en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida. Por eso hay muchos jóvenes, muchas señoritas que vienen de hogares disfuncionales que no tienen un concepto adecuado sobre lo que es el matrimonio. Dicen, el matrimonio no sirve para nada. Vienen con una mentalidad machista muchos, o una mentalidad feminista muchos. ¿Por qué? Porque vienen de un hogar con ese tipo de vida. Hogares de padres divorciados, hogares de padres violentos. Y eso afecta, hermanos, a los hijos. Hermanos, eso fue lo que sucedió con Adán y su relación con Dios. Había un pacto de obras. Adán, hermanos, quebrantó este pacto de obras. Y las consecuencias, todos nosotros lo estamos sufriendo ahora. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 21 y 22 dice lo siguiente. Tomemos nota, hermanos. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Miren, hermanos, aquí la Biblia lo vuelve a recalcar. La muerte entró por un hombre, hermanos. Sí. Los problemas en la familia entraron por culpa de los padres. Los problemas en un país entran por culpa de los gobernantes. Los problemas, si tú tienes diabetes, es porque, bueno, tus abuelos tenían diabetes y te tocó la diabetes. Y así, hermanos, acá dice, 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren, en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Todos serán vivificados. Entonces, mis amados hermanos, número 1, Pablo expone la condición del hombre. Y Pablo nos dice, no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos hacer ninguna obra meritoria, porque hemos llegado al mundo desde nuestros padres, desde Adán y Eva, con el pecado original. Y esta, hermanos, es un concepto, esta es una enseñanza, alguien diría, pero pastor, es un concepto antiquísimo de la iglesia. Bueno, toda la Biblia es un libro antiguo, pero que tiene un mensaje relevante para nuestro tiempo. El pecado original, lo que hicieron Adán y Eva, hermanos, tiene repercusiones en toda la raza humana, en todos nosotros. Y Pablo ha demostrado, tú no puedes salvarte por tus obras y por tus méritos por esta sencilla razón. Ya vienes con deuda bajo el brazo. Todo bebé que llega al mundo, hermanos, todo bebito que nace en el mundo, ¿cómo vendrá, hermanos? Ya con esa deuda desde Adán y Eva. Y así cada uno, hermanos. ¿Heredamos el carácter de nuestros padres? Sí, si uno tiene un padre violento, ¿cómo será el hijo? ¿Un pan de Dios, hermanos? O también algo así medio violento como el padre. Igualito, ¿no? Igualito. Entonces, hermanos míos, ya hemos venido heredando la condición de naturaleza, pecadores y apartados de Dios desde Adán y Eva. Eso es lo primero que dijo el apóstol Pablo. Ahora Pablo va a demostrar lo que acaba de decir. En el versículo 13 y 14, Pablo va a demostrar, hermanos, lo que acaba de decir. Porque alguien podría decir, no, Pablo, no estoy de acuerdo. ¿Cómo vas a decir que por culpa de Adán ya somos pecadores? No estoy de acuerdo. Alguien podría decir, pero el apóstol Pablo va a demostrar, versículo 13 y versículo 14 va a demostrar. ¿Qué dice? Versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Repito, pues antes de la ley. Cuando aquí Pablo dice antes de la ley, ¿a qué ley estará refiriéndose el apóstol Pablo? Para comprender, vamos a seguir leyendo hasta el 14. Dice, pues antes de la ley, dice la Biblia, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, hermanos, ¿de qué ley está hablando aquí el apóstol Pablo? De la ley de Moisés. Y está expresada, hermanos, en el decálogo, en los 10 mandamientos. ¿Cuándo Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, hermanos? ¿Y dónde lo entregó? ¿Se acuerdan, hermanos míos? En el monte Sinaí. ¿Dónde está narrado ese acontecimiento? Hechos capítulo 20. El decálogo, los 10 mandamientos. Fíjense, Dios le entregó a Moisés en el Sinaí, en Éxodo capítulo 20. Y Pablo dice, pues antes de la ley, o sea, antes de que Dios le entregue a Moisés las tablas de los mandamientos, dice, antes de la ley, ¿qué dice? Había pecado en el mundo. O sea, hermanos, ni siquiera Dios había dado la ley, el pecado ya era una realidad en el mundo. ¿Y por qué será que el pecado era una realidad en el mundo? Esto se entiende únicamente porque antes de los 10 mandamientos ya el Señor había dado una orden, había puesto un pacto, había un acuerdo que fue roto, hermanos, en Génesis capítulo 3. Esto demuestra, mis amados hermanos, que aunque las personas, aunque muchas civilizaciones en nuestro mundo no conozcan ni la Biblia, ni los mandamientos de Dios, esto no los exonera de culpa delante de Dios. Nuestros incas, por ejemplo, ¿ellos habrán leído alguna vez la Biblia, nuestros incas? Nunca han leído la Biblia, los pobres incas. ¿Y eso los exonera, hermanos, a ellos del pecado? No. La Biblia dice que ellos también son considerados pecadores, aunque ellos no hayan leído la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros incas también son descendientes de Adán y Eva. Esta es la razón, hermanos, por la que Dios en toda la Biblia exige a todos los hombres que se arrepientan. Dios dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y eso no quiere decir, como nuestros hermanos arminianos equivocadamente dicen, en vista de que Dios dice, arrepiéntete, arrepiéntete, eso significa que el hombre sí tiene la capacidad de arrepentirse, el hombre sí puede. De otra manera, ¿cómo Dios va a exigir, pues,
Debe poder el hombre, por eso Dios exige. Eso opinan los hermanos arminianos, pero no es así, hermanos. Si Dios exige al hombre que se arrepienta, no es porque el hombre pueda, sino porque el hombre tiene responsabilidad delante de Dios. Y así pueda o no pueda, el hombre va a estar en obligación de responder ante Dios. Como les dije en el ejemplo de la semana pasada, si alguien alquila una casa y la persona que vive dice, no tengo plata, Señor, ¿cómo te voy a pagarte? ¿Qué dirá el dueño? Uy, amigo, no tienes plata, ya no me pagues, pues, ¿cómo te voy a exigir? Págame si no tienes ni 10 céntimos. No, mejor ahí nomás que queda. Así dirá el dueño, hermanos. El dueño dirá, bueno, tú, si no tienes o tienes, es problema tuyo. Aquí hubo un acuerdo y tú estás violando el acuerdo. ¿Me pagas? Porque me pagas. Eso es ser justo. ¿Me pagas? Porque me tienes que pagar. Pero mira que no tengo plata, no tengo capacidad financiera. Bueno, es asunto tuyo. Eso es lo que Dios le dice al ser humano. El hombre no puede hacer nada, pero Dios dice, tú tienes una deuda conmigo, me pagas porque me pagas. ¿Podríamos pagar nosotros, hermanos, esa deuda? Cristo pagó por nosotros, hermanos. Cristo llegó como nuestro abogado y Él pagó por nosotros. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Pablo dice, la condición del hombre es de pecado desde Adán. Porque antes de que existan los 10 mandamientos, ya el hombre era pecador. No había necesidad de que exista la ley, el decálogo. El hombre ya era pecador, porque había violado el pacto de obras. Porque si no habría ley, entonces, ¿cómo Dios puede al hombre juzgar? ¿Cómo Dios puede al hombre exigir si no hay ley? Por eso Pablo dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso quiere decir, si no habría ley, entonces, ¿cómo Dios va a sancionar si no hay ley? ¿Cómo Dios va a sancionar a alguien por una falta si no existe la falta? Pablo está diciendo, sí había una ley antes de los 10 mandamientos. Sí había una ley. Dios había establecido que se le obedezca y se le desobedeció. Por eso Adán fue sancionado. Versículo 14, Pablo va a seguir explicando esto. Dice Pablo, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, en otras palabras, antes de que existan los 10 mandamientos, el hombre puede ser calificado de pecador y en falta con Dios. Sí, Pablo está demostrando, antes de los mandamientos ya existía el pecado. Y dice, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y hay una variedad de pecados. Aparte de la desobediencia, ¿qué pecados más existen, hermanos, en el mundo? Infinidad. Pecados de obras, pecados de palabras, pecados de pensamientos, ¿no? Entonces, hermanos míos, con esto concluyo. El apóstol Pablo nos ha dicho en este pasaje la situación en la que el ser humano está. Está arruinado por el pecado. Estamos dentro de la jefatura de Adán. Adán es nuestra cabeza, de toda la humanidad. ¿Qué necesitamos para ser salvos, hermanos? ¿Que Adán sea nuestra cabeza o alguien tiene que ser nuestra nueva cabeza? ¿Quién debe ser nuestra nueva cabeza? Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, Segunda de Corintios 5, 17 dice, ¿no? Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, miren, si alguno está en Cristo, dentro de la cobertura de Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos míos, Cristo es la cabeza de la iglesia. Nuestra cabeza de nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿quién era nuestra cabeza? Adán, hermanos. Ahora en Cristo tenemos libertad, hermanos. En Cristo Jesús tenemos una nueva vida. Que Él sea glorificado en todo momento. La próxima semana continuaremos, hermanos, viendo este pasaje. Nos vamos a detener aquí por ahora. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre compasivo, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Tu palabra efectivamente es como el espejo de nuestras vidas, el espejo de nuestras almas. Nos revela la condición en la que estamos ante tu presencia, Señor.
Y es importante comprender, Señor, la magnitud, la profundidad de la devastación espiritual y ética y moral en la que la humanidad se encuentra. Solo así, Señor, desesperados y con lágrimas en los ojos, podremos estar dispuestos a reconocer nuestra falta y a reconocer a Cristo como el único Salvador, el único Señor. A Cristo como nuestra nueva cabeza, como nuestro nuevo representante, porque Él murió en la cruz para pagar nuestras deudas. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.